Buenos días, mi nombre es Santiago Mejías, estoy en quinto año B y hoy vamos a grabar las entrevistas a las personas que voy a seleccionar para la entrevista de castellano, que es la evaluación que tenemos pendiente, pues. ¿Tu nombre es? Alejandro Mejías, ¿Edad? 49, ¿Nivel académico? técnico superior universitario. Ok, para empezar la entrevista, la primera pregunta es, ¿tú eres americano? Sí, claro, porque nací en América. Ok. La segunda pregunta es, ¿tú hablas castellano o español? Pero es que ambas son lo mismo. Castellano y español es un término que sirve para todos aquellos que hablamos idioma castellano o idioma español. Es lo mismo. Ok. Para la siguiente pregunta, ¿cuál es el idioma más hablado en Internet? Más utilizado en Internet. Wow. El chino, quizás. Porque hay mayor cantidad de chinos que lo hablen, pero no estoy seguro. Asumo que debe ser el chino porque hay mayor cantidad de chinos que lo utilicen. No sé si quizás el segundo sea el inglés. Ok. Es el inglés. Y para la última pregunta, según la Constitución de Venezuela, ¿cuál es el idioma o los idiomas oficiales de la Constitución? El español. Ok, El español. gracias por la entrevista. ¿Tu nombre es? Miguel Fernández, ¿Edad? 24, ¿Nivel académico? estudiante universitario. Ok. ¿Tú eres americano? Sí, ¿Por qué eres americano? porque nací en Sudamérica. Ok. Segunda pregunta. ¿Tú hablas castellano o español? Castellano, ¿Por qué hablas castellano? porque el castellano se habla en Latinoamérica, el español se habla en España. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es el idioma más utilizado en Internet? El inglés, Ok. Para la última pregunta. Según la Constitución de Venezuela, ¿cuáles son los idiomas oficiales de Venezuela, pues? me imagino que el castellano y todos los idiomas que pertenecen a las etnias indígenas. Ok. Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. ¿Tu nombre es? Harlene Pereira, ¿Edad? 54, ¿Nivel académico? profesional universitario. Ok. La primera pregunta tenemos. ¿Tú eres americano? Sí, ¿Por qué te consideras americano? porque nací en el continente americano. Ok. Segunda pregunta. ¿Tú hablas castellano o español? Creo que las dos denominaciones son iguales, castellano, español. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es el idioma más utilizado en el Internet? El inglés. Ok. Para la última pregunta tenemos. Según la Constitución de Venezuela, ¿cuáles son los idiomas oficiales de la República? El castellano y el de las etnias indígenas, porque bueno, hay que respetarlo y eso constituye un patrimonio cultural de la humanidad. Ok, muchas gracias por la entrevista. Hola, estamos con Daniela Silva, edad, 18, nivel académico. estudiante universitaria. Ok, por la primera pregunta tenemos. ¿Tú te consideras americana? Sí, ¿Por qué te consideras americano? porque vivo en Sudamérica, estoy en un país de Sudamérica. Ok. Segunda pregunta. ¿Tú hablas castellano o español? Los dos, español y castellano, los dos es el mismo idioma. ¿Por qué consideras que hablas los dos? Porque, bueno, hablo español y castellano es el mismo idioma, hablo lo mismo. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es el idioma más utilizado en el Internet? Creo que el inglés, sí, el inglés. Ok, está bien. Y para la última pregunta tenemos, según la Constitución de Venezuela, ¿cuál es el idioma oficial de la República? Bueno, el español. Ok, muchas gracias. Buenas noches, estamos con Diego Silva, edad, 18 años, nivel académico. universitario. Ok. Primera pregunta. ¿Tú eres americano? Soy americano ¿Por qué dices que eres americano? porque nací en Venezuela y eso forma parte de Latinoamérica. Ok. Segunda pregunta. ¿Tú hablas castellano o hablas español? Hablo las dos, ¿Por qué tú dices que hablas las dos? porque las dos son lo mismo.
castellano y español es lo mismo. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es el idioma más utilizado en el Internet? ¿El internet? El inglés. Ok. Por última pregunta tenemos. Según la Constitución Nacional de Venezuela, ¿cuál es el idioma oficial o cuáles son los idiomas oficiales del país? Español, creo. Español y castellano. Ok. Muchas gracias por la entrevista. Placer. Buenas noches, estamos con Marisela Rojas, Edad, 47 años, nivel académico. graduada en la universidad. Ok. Primera pregunta. ¿Tú eres americana? No, ¿Por qué consideras que no eres americano? porque nací en Venezuela y soy venezolana. Ok. Segunda pregunta. ¿Tú hablas castellano o hablas español? Español, Ok. ¿Por qué piensas que hablas español y no hablas castellano? porque hablo español. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál es el idioma más hablado, más utilizado en el internet? El inglés, Ok. Última pregunta. Según la Constitución, ¿cuál o cuáles son los idiomas oficiales de Venezuela? el español. Ok. Gracias por responder. A continuación, vamos a, por consiguiente, viene el análisis de las respuestas de cada una de las personas que entrevistamos. Para empezar con el análisis de las respuestas de cada persona, tenemos que la primera persona que entrevistamos fue Alejandro. Él en la primera pregunta en la que le hicimos, la cual era, ¿tú eres americano? Él responde que sí él era americano porque él nació en América. Bueno, nosotros podemos hacer un análisis de su respuesta, ya que él en realidad esta pregunta la responde bien, ya que una persona americana es toda persona que haya nacido en el continente americano, y él se identifica como americano porque él nació en América. Para el análisis de la segunda pregunta era, ¿tú hablas castellano o hablas español? Él responde que de una manera correcta, ya que él dice que ambos términos son iguales. O sea, tú puedes decir que hablas tanto castellano o tanto hablas español, pues, ya que ambos términos son iguales y pueden usarse en ambos casos. Entonces, él responde esta pregunta de una buena manera. En la tercera pregunta, en la de cuál es el idioma más utilizado en el Internet, vemos que él dice que el idioma más utilizado en el Internet es el chino y que después seguiría el inglés. Pero en realidad la respuesta correcta para esta pregunta es el inglés, ya que el inglés se puede decir que es prácticamente un idioma universal, ya que es usado por una gran cantidad de personas, tanto en Internet como en la vida cotidiana, pues. Entonces, su respuesta que le había sido que el chino era el más utilizado es incorrecta, pero podemos ver que él también incluye el inglés como una de sus opciones. Como última pregunta, en la cual era la de cuáles eran los idiomas oficiales de la Constitución, tenemos que Alejandro responde esta pregunta de manera correcta, pero se queda como hasta la mitad. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los idiomas oficiales de Venezuela son el castellano y todas aquellas lenguas indígenas que estén dentro del territorio. ¿Por qué? Porque estas lenguas son muy importantes, ya que son parte de la cultura de Venezuela y deben respetarse, pues. Entonces, por eso es que se incluyen en la Constitución. Pero, en conclusión, podemos ver que el señor Alejandro tiene una muy buena forma de responder a estas preguntas, ya que podemos ver que tiene dentro de la parte cultural está bien fundamentado, porque solamente vemos que se equivoca en las últimas dos preguntas, que las cuales las tiene correctas, pero están algo inconclusas. Ahí está. Eh, bueno, para empezar con el análisis de la segunda persona, la cual es Miguel, tenemos que en la primera pregunta, él responde que él es americano porque él nació en Sudamérica. Podemos ver esta pregunta de una buena manera, ya que él, al nacer en Sudamérica, técnicamente es americano, ya que Sudamérica se podría definir como la parte sur de América. Pero él dice, al responder de esta manera, entonces él se podría estar refiriendo a que los americanos son solamente las personas que hayan nacido en Sudamérica. Pero recordemos que las personas que son americanas son todas las personas nacidas en cualquier parte del continente americano.
pero al haber nacido en Venezuela, que Venezuela forma parte de América, podemos decir que su respuesta es correcta. Para la segunda pregunta, em, tenemos que él responde que él habla castellano, porque él dice que el castellano se habla en Latinoamérica y el español en España. Ok, o sea, esta respuesta que él hace está incorrecta. O sea, está medio medio. ¿Por qué? Porque en realidad él sí habla castellano porque ajá, el castellano se usa en Latinoamérica. Pero él dice que el español se usa en España y el castellano en Latinoamérica. Pues no. Pues recordemos que el castellano y el español son idiomas que, o sea, ambos términos son iguales, como ya les había dicho antes, ambos términos son iguales. Y al ser iguales, en España se hablan tanto castellano como español y en Latinoamérica se hablan tanto castellano como español. Entonces él tuvo esa equivocación en esa parte. En la tercera pregunta, en la de cuál es el idioma más utilizado en el Internet, no cabe duda que la respuesta es correcta, ya que el idioma más utilizado es el Internet. En el Internet es el inglés. Entonces no cabe duda que su respuesta es correcta. Y está bien, o sea, no hace falta ser fundamentada, ya que es el idioma más utilizado, que bueno, es lo correcto, pues. Y para la última pregunta, en la cual la de la Constitución, él dice que o sea, que los idiomas oficiales de Venezuela son el castellano y todas las lenguas indígenas. Esta respuesta que él hace es correcta. ¿Por qué es correcta? Esta respuesta es correcta debido a que en la Constitución aparece que o sea, el castellano y todas las lenguas indígenas son el idioma oficial de Venezuela. Pero él responde de manera correcta, ya que aparte de, obviamente, hablar castellano, incluye a las lenguas indígenas, que es una parte importante, ya que las lenguas indígenas, aunque no todos los venezolanos sepan hablar algunas lenguas indígenas, deben ser respetadas, ya que pertenecen dentro de nuestro territorio y son lenguas que nada más se podrían hablar dentro de nuestro territorio, pues es importante respetar eso. Entonces, él al responder de esta manera, la responde bien. Para continuar con nuestro análisis, ya yendo por la mitad del análisis, tenemos que la tercera persona a la que entrevistamos es Arlene. Arlene, para la primera pregunta, respondió que ella se considera americana ya que nació en el continente americano. Sin darnos muchas vueltas, sin hacer muchos circunloquios, podemos decir que sí, que la respuesta de ella es correcta, ya que al nacer en el continente americano es automáticamente americana, ya que toda persona que haya nacido en el continente americano es americana, pues. Y ella se considera de esta manera porque está correcto. Para la segunda pregunta, tenemos que ella considera que ambas terminologías de castellano y español son las mismas. Y entonces ella también está lo correcto con esta respuesta, ya que ambos términos, como yo les había explicado anteriormente, al ser iguales, ella considera que ella habla tanto castellano como español, o sea que habla tanto castellano como español y ella estaría en lo correcto. Para la tercera pregunta, ella responde que el inglés es el idioma más utilizado en el Internet, que sin darnos muchas vueltas está lo correcto, ya que recordemos que el inglés, al ser prácticamente un idioma universal, o sea que la gran mayoría de los países del mundo lo utilizan como segunda opción de idioma, no como oficial, sino como para aprender, porque el inglés te sirve mucho en la vida, ya que puedes utilizarlo en varias situaciones a lo largo de tu vida y con diferentes personas. Entonces ella responde de esta manera, ya que al ser el inglés el idioma más utilizado en gran parte del mundo, es prácticamente obvio que el inglés es el idioma más utilizado en el Internet. Y como última pregunta, ella responde que es el castellano y todas las lenguas indígenas y todas las etnias indígenas, todos estos idiomas son los oficiales. Esta respuesta me parece muy interesante, ya que ella enfatiza en el que es importante que respetar estos idiomas y estas etnias, ya que son parte del patrimonio de nuestro país. Y ella hace un buen análisis de esta parte, ya que es verdad, en nuestro país están las culturas indígenas que son parte de nuestro territorio y sus idiomas es importante respetarlos, ya que como ella dijo, forman parte de nuestro patrimonio. Y es muy importante respetar esto, pues. Y me parece muy bien que ella haya respondido de esta manera. Con esto, podemos ver que Arlene es una persona que, a pesar de ser algo mayor, o sea, tener 59, creo que 59 años, ella puede responder de buena manera a estas preguntas, por lo que se puede ver que tiene un buen acervo cultural en cuanto a su persona, pues. Ok, para empezar el análisis de la cuarta persona que entrevistamos, tenemos que esta persona es Daniela.
Daniela, cuando le hacemos la primera pregunta, la cual es, ¿tú te consideras americana? Ella responde que sí, ya que ella nació en el continente sudamericano y bueno, por eso que se considera sudamericana. Que sí, o sea, esta respuesta está correcta, ya que al ser sudamericana, automáticamente es americana, ya que, como les había dicho antes, Sudamérica es la parte de América, pero hacia el sur. Pero aquí ella debió haber respondido que ella es americana porque en toda persona que haya nacido en el continente americano, sin importar en qué parte del continente americano, desde la parte más alta de Canadá hasta la parte más baja de Argentina, como hasta la Patagonia, creo que, sí se podría considerar que es americana esa persona que haya nacido entre estas partes, pues, incluyendo todas las partes del continente americano. Entonces sí, o sea, podemos decir que su respuesta es correcta, excepto por esta parte. En la segunda pregunta, ella responde que ella habla los dos idiomas, que ella habla los dos porque considera que ambos términos son iguales, que como le habíamos reflexionado antes, se está en lo correcto, ya que ambos términos son iguales, pues, porque tanto castellano como español se pueden usar de la misma manera. Para la tercera pregunta, tenemos que ella responde que el inglés es el idioma más utilizado en el Internet. Ella responde que es el Internet porque, bueno, ella considera que es algo obvio, pues. Y además de esto, podemos ver que su respuesta es correcta, ya que, ajá, como ya hemos dicho antes, el idioma más utilizado en el Internet es el inglés. Y al ser el inglés, bueno, su respuesta es correcta. En la cuarta pregunta que le hacemos a Daniela, Daniela responde que el idioma oficial de Venezuela es el español, que según la Constitución, los idiomas oficiales de Venezuela son el castellano y todas las lenguas indígenas. Que ella al responder de esta manera, podríamos decir que su respuesta quedó a medias, porque tanto el castellano al español son lo mismo, pero le faltó incluir a las lenguas indígenas. Por lo que podemos ver que Daniela es una persona que, a pesar de haber respondido la mayoría de las cosas bien, se le olvidó el detalle de las lenguas indígenas. Entonces se puede decir que su observo cultural es amplio, pero que debería informarse un poquito más sobre nuestra cultura para que sepa exactamente por qué las lenguas indígenas son idiomas oficiales, pues. Ok. Para empezar el análisis de la quinta persona, tenemos que la quinta persona que fue entrevistada es Diego. En la respuesta de Diego podemos ver que en la primera pregunta, él responde que él es americano, ya que él dice que él, por haber nacido en Venezuela, que forma parte de Latinoamérica, es americano. Podemos ver que su respuesta es correcta desde un punto de vista, ya que podemos decir que Venezuela, al formar parte de América, se podría considerar que él es americano, ya que ser americano es haber nacido en cualquier parte del continente americano. Pero él dice que él es americano al formar parte de Latinoamérica. Pero tenemos que recordar que el ser latinoamericano se necesitan dos términos. Primero, hablar que en el país que haya nacido, hablar una lengua la cual sea proveniente del latín, como el español o el portugués. Y el segundo término es haber nacido en el continente americano. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista general, podemos decir que su respuesta está correcta, pero ser latinoamericano y ser americano, se podría decir que no se relacionan mucho, ya que ser americano es haber nacido en el continente americano, pero para ser latinoamericano tienes que tener la condición de que tú hables una lengua proveniente del latín. Ok, para la segunda respuesta, él dice que él habla ambos términos, que él habla tanto castellano como español. Podemos ver que su respuesta es correcta, ya que, como ya hemos dicho muchas veces, el castellano y el español son lo mismo. Que sin dar muchas vueltas, ya vemos, como hemos repasado eso ya muchas veces, vemos que su respuesta es correcta. Para la tercera pregunta, él responde que el idioma más utilizado es el inglés, que obviamente esa respuesta ya hemos dicho que es algo obvio, pues, ya que al inglés, hacer un idioma tan utilizado a lo largo del mundo, puede llegar a resultar obvio o redundante que el inglés es el idioma más utilizado en el Internet. Como última pregunta, la cual es la de la Constitución, tenemos que Diego responde que el español el español o el castellano
es el idioma oficial dentro de la Constitución. O sea, dice que los dos idiomas son los que están dentro de la Constitución. Que en parte está correcto, pero él se le olvida mencionar, o no mencionó, que también, que también las lenguas indígenas forman parte de los idiomas oficiales dentro de la nación. Por esto podemos ver que Diego responde las preguntas de una manera correcta, la mayoría de las preguntas, pero podemos ver que como algunas personas que las que entrevistamos antes se le pasa el detalle de las lenguas indígenas, ya que no las toman en cuenta para sus respuestas. Para empezar el análisis de la última persona entrevistada, de la sexta persona, tenemos que esta persona es Marisela. Marisela, cuando le hicimos la primera pregunta, ella respondió que ella no es americana, ya que al nacer en Venezuela se considera venezolana. Tenemos que ella tiene un punto en esta parte, ya que al ser venezolana, al nacer en Venezuela, es venezolana. Pero vemos que está mal, o sea, se equivoca, ya que ella dice que no es americana. Cuando en realidad sí es americana, ya que Venezuela, al formar parte de América, toda persona que haya nacido en América es americana. Entonces, por ende, sí, ella es americana. Ella sí es americana porque al Venezuela forma parte de América, es americana. Por eso es que tiene este error aquí. Cuando le hacemos la segunda pregunta, la de si habla castellano o español, ella dice que habla español. Pero esta respuesta ya la fundamenta de que hablo español porque yo hablo español. Cuando en realidad esta respuesta está media, ya que recordemos que el español y el castellano pueden usarse para ambos términos. Entonces, ella al no responder de esta manera, podemos decir que su respuesta está errónea, ya que la respuesta correcta es que ella habla ambos términos, habla tanto castellano como español. En la tercera pregunta, tenemos que ella responde que el idioma más utilizado en la internet es el inglés, que como ya hemos dicho antes, esta respuesta es correcta, pues, ya que el inglés, debido a la gran cantidad de personas en el mundo que lo utilizan, es obvio que es el idioma más utilizado dentro del internet. Como última respuesta de ella, tenemos que ella dice que el idioma oficial dentro de la Constitución de Venezuela es el español. Pero ella recuerden que el español y el castellano son términos iguales, o sea, se pueden usar en ambos casos. Entonces, puede decir que su respuesta está incorrecta. Además de que se le pasa por alto la parte de las lenguas indígenas, ya que recordemos que las lenguas indígenas también son parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio cultural. Al formar parte de nuestro país, estas lenguas son lenguas indígenas, que son lenguas que forman parte de nuestro territorio, entonces son idiomas oficiales dentro de nuestra nación. Podemos observar que Marisela, a pesar de haber respondido las preguntas con algunas preguntas erróneas, podemos ver que tiene algo de conocimiento sobre el tema, ya que por lo menos la pregunta del internet la puedo responder bien, pero vemos que tiene falta de cultura, ya que no responde algunas preguntas de la mejor manera. A continuación se muestran en pantalla las diferentes gráficas de cada una de las preguntas con el porcentaje de las personas que respondieron bien y las personas que respondieron mal las preguntas, pues. Ok, para concluir con las entrevistas y análisis de las mismas, podemos concluir que de todas las personas entrevistadas, podemos ver que estas personas tienen un acervo cultural grande, ya que pudieron responder la mayoría de las preguntas de una manera correcta. Pero en algunas preguntas, ellos tenían muchas dudas en cuanto a sus respuestas, pues. Porque, por ejemplo, en la primera pregunta, la de si ellos se consideran americanos, la mayoría de las personas respondió que sí, excepto Marisela, que ella dijo que ella considera que no era americana. Pero en términos generales podemos ver que ellos pudieron responder las preguntas de una buena manera. Una reflexión, algo que me gustaría decir de las respuestas que ellos dieron es que cuando le hice la pregunta de que si ellos sabían cuáles eran los idiomas oficiales dentro de la nación, la mayoría de las personas que preguntamos pasaban por alto las lenguas indígenas. Que viendo esto desde este punto, podemos decir que a las personas
como no han vivido o no han vivido alguna experiencia con las personas indígenas o nunca han escuchado hablar de las lenguas indígenas, pasan por alto estas lenguas, cuando en realidad estas lenguas son importantes, ya que forman parte de nuestro patrimonio nacional y cultural dentro de la nación, ya que estas lenguas, al formar parte de nuestro país, se podrían considerar idiomas oficiales dentro de la nación que por eso es que aparecen dentro de la Constitución. Entonces me gustaría remarcar eso, que la mayoría de las personas que entrevistamos no consideraban estas lenguas indígenas. Yo como persona considero que esta experiencia de entrevistar a la gente me gustó mucho, ya que al entrevistarlo puedes saber si estas personas tienen algún tipo de conocimiento en lo que hacían o de lo que sabían más o menos en cuanto a cultura general. Entonces esto fue todo lo que pude grabar y espero que les guste el video.